Segunda de Reyes 6, verso número 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí está en Dotán. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Por qué no cierra sus ojos? Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque tú la envías para bendición nuestra, Señor, para formación, para dirección en nuestra vida. Hoy te damos muchas gracias porque tú nos cuidas, nos limpias y nos guardas por medio de ella. Y te pedimos que haya lugar en nuestro corazón de tal manera que dé fruto abundante para bendición, Señor, de tu nombre, bendición nuestra y bendición de muchos otros. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos viendo aquí acerca de este pasaje en el cual Eliseo se encontraba en una ciudad llamada Dotán. Y el rey de Siria, dice la escritura, que estaba en guerra con el rey de Israel. Por lo tanto, era un tiempo bastante difícil. Siria era un ejército o era un pueblo más grande y más poderoso, pero no contaban, no con la astucia del rey de Israel, sino no contaban con que de parte de Dios Israel tenía ayuda. Diga conmigo: ayuda. La ayuda que Israel tenía era por medio de un hombre llamado Eliseo, que era el profeta de aquel entonces, aunque habían otros, él era el más distinguido y el más usado por Dios. Y resulta que en medio de esta guerra, el rey de Siria hacía planes y estrategias en contra del pueblo de Israel. Y él buscaba la manera de posicionarse para poder hacer mejor la guerra o causarle más problemas a Israel. Por lo tanto, estaba constantemente buscando cómo dañar al pueblo. Pero Dios, por medio de Eliseo, comprendía y sabía las cosas que el rey decía. Y aunque hoy no vamos a hablar acerca de esto, es algo sobrenatural que sucedía, porque aunque Eliseo no estaba en aquel lugar, él sabía lo que el rey planeaba en contra de Israel. Por lo tanto, él venía y se lo anunciaba al rey de Israel para que él tomara la precaución de no ir a aquel lugar. Y el rey de Israel lo que hacía es que él mandaba gente y le decía: va a estar en la esquina derecha del semáforo, si fuera aquí, ¿verdad? Y entonces él viene y mandaba gente para que ocuparan primero aquel lugar, de tal manera que cuando llegara el rey de Siria no podía tomar el lugar. Y esto dice la escritura que él hizo una y otra vez. O sea, muchas veces, hasta que llegó el punto que el rey de Siria se turbó en su corazón, dice la escritura. Se asustó y dijo: no puede ser posible que siempre que digo que vamos a ir a tal y tal lugar, vamos a tomar tal y tal lugar, ya el ejército de Israel está listo y nosotros no podemos hacer nada. ¿Se imagina usted que usted pudiera prever los problemas? ¿Cuántos alguna vez un problema le ha agarrado por sorpresa? Normalmente todos los problemas nos agarran por sorpresa, ¿verdad? Pero si uno sabe, o estos son la menor cantidad, cuando uno sabe que va a haber un problema, uno busca prepararse para poder tener una mejor reacción, para que lo que va a suceder sea menos dañino y generar pues menor daño, valga la redundancia, o que no se pueda lograr lo que se busca hacer de parte de aquel que busca hacerle el mal, en nuestro caso, el enemigo. Y esto era lo que el pueblo estaba viviendo al
saber de antemano las cosas que habrían de venir. Entonces el rey se turbó, el rey de Siria, y dice: ¿quién de ustedes me está traicionando? ¿Quién de ustedes está a favor de Israel? Porque todo lo que yo digo van y se lo cuentan a ellos y lo saben de antemano. Entonces no les puedo hacer nada porque siempre están preparados, se adelantan a lo que yo voy a hacer y no logramos conquistar o hacer la guerra de mejor manera. Entonces uno de sus siervos se levanta y le dice: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo. Quiere decir que Eliseo era ya conocido. Si ustedes se recuerdan la historia de Naamán, aquel hombre que era un general sirio que fue sanado de la lepra, eso ya había sucedido. Probablemente ya Naamán había contado acerca de este hombre y era conocido. El profeta que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Ya se dio cuenta que no hay en dónde guardarle un secreto a Dios? ¿Ya se dio cuenta que aunque usted esté en su casa y lo diga en voz bajita, metido en el closet, y le puso toda la música a todo volumen afuera y usted está adentro, Dios sabe sobre estas cosas? ¿Sabía usted que eso es así? ¿Sabía usted que Dios es tan poderoso que aún sabe lo que hay dentro de su corazón? Dice la Escritura que Dios conoce la palabra antes de que salga de tu boca. Quiere decir que aunque usted no diga nada, Dios ya sabe qué está pensando y qué está sintiendo. Dicho de otras maneras, a Dios nada se le puede ocultar y a Dios no se le puede mentir. Y entonces estos hombres, confabulando en contra del pueblo, buscaban hacerlo en secreto, pero Dios se lo decía a Eliseo. Y Eliseo se lo decía al rey, y entonces el pueblo del Señor estaba resguardado y protegido. ¿Cuánto le gustaría que le avisaran de antemano cuando vienen los problemas? ¿Sabía usted que la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos dice las cosas que han de venir? Quiere decir que aunque no tengamos un profeta como tal, así en esta figura, el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros para poder saber las cosas que han de venir. Y no solo eso, sino que Dios también utiliza hombres para poder ayudarnos a saber las cosas que han de venir. Eso no me lo creo yo, pero no importa porque es cierto. Ahí tiene que decir, aunque sea un amén, solo por, vaya, está bien, díganle que sí amén al pastor, está bien. ¿Qué pasa si yo le digo que Dios usa hombres como cualquiera de nosotros, no como cualquiera, sino como nosotros, para poder hablarnos a nuestra vida? A veces el creyente piensa que porque ya ora, ya se sabe 3 alabanzas, ya Dios le va a hablar exclusivamente por medio de su propia voz. Y mis amados, eso es un error. Se lo digo como pastor porque yo le tengo que contar algunos casos o cosas que suceden. Porque alguien viene y pide un consejo y entonces uno le da una palabra de parte del Señor. Y entonces la reacción tal vez es, bueno, está bien. Pero luego buscan, la respuesta real es, voy a ver que Dios me diga, a ver si esto es cierto. Y vamos a ver qué es lo que Dios dice. Y entonces vemos aquí que no aprovechamos en todo tiempo lo que realmente sí tenemos. Mire, yo no le voy a, para mí es un poco, usted puede pensar que para mí es contradictorio, que es algo contradictorio que yo le diga esto. Pero usted tiene que confiar en las personas, en las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida. Miren, la pastora decía algo, Abraham escuchó la voz de Dios, así es, pero ¿la voz de quién escuchó Isaac? Isaac no oyó nada del Señor, solo creyó a su autoridad y dijo, bueno, vamos. Y mire qué prueba tan dura. Porque para uno era desprenderse de lo que amaba y el otro era desprenderse de todo lo que tenía, porque hasta la vida iba a perder.
Y entonces se imagina aquel momento, Isaac puesto sobre la leña, ya tenía listo el fuego y el cuchillo, Abraham, y él tuvo que confiar en lo que le decían. La verdad es que es impresionante que no aparece en la escritura que diga y que lo ataron y lo amordazaron como que si estaba secuestrado, ¿verdad? Y lo tenían ahí para que no se moviera y él pegaba de gritos y trataba de quitarse. No vemos ninguna de estas referencias, por el contrario, pareciera que Isaac no hizo nada. Y entonces yo le quiero contar, que este no es el tema, pero ya que vino el tema, cuando hay confianza en la autoridad, Dios se encarga de que haya bendición para el que confía. Aunque usted no lo crea, mi amado. Pero ¿y si la autoridad se equivoca? Es que la autoridad, obviamente sí es una autoridad genuina, ¿verdad? Si es una autoridad que no anda muy bien, entonces ¿cómo va a estar la cosa? ¿Se imagina usted? Es que mi hermano me llevó a la iglesia y él tiene 20 años más que yo de ser cristiano, pero su vida está más o menos. Y entonces cuando llega, entonces yo le escucho. Y está bien, usted puede oír lo que la gente dice, pero cuando usted confía en que Dios habla a través de las personas y sobre todo Dios habla a través de la autoridad, usted se va a percatar que hay una gran bendición esperando por usted detrás de aquella instrucción, de aquella amonestación, de aquel consejo. No se lo digo porque a mí me convenga, se lo digo porque a usted le conviene. Le puedo decir algo y no me va a ver mal. Mi amado, yo no gano nada con que usted me haga caso. Nada. Si lo que yo gano es que usted sea bendecido. Yo lo que yo sé lo aplico para mi vida. Y cuando yo le extiendo a usted parte de esto que de Dios podría yo tener, es para que a usted le vaya bien, no para que le vaya mal. Pero bueno, eso lo va a descubrir usted. Se lo dejo ahí para que lo piense, pero lo va a ver en la escritura dentro de un momentito. Y entonces vemos que él escucha a Eliseo, le hace caso y manda a su ejército para que tomen el lugar y el rey no lo pueda tomar antes, el rey enemigo no lo pueda tomar antes que él. Entonces ahora mire cómo él realmente estaba escuchando la voz de Dios por medio del profeta Eliseo y lo lleva a tener éxito. Diga conmigo, cuando soy obediente a Dios y a mis autoridades, tengo éxito. Hay momentos en los cuales Dios lo mete a uno en situaciones difíciles que son para bendición. No todo aquello que sucede y que genera alguna incomodidad o un problema es algo que va a salir mal o que solamente puede provenir del mal. Hay momentos en los cuales Dios permite situaciones para generar mayores bienes, mayor bienestar, mayor bendición, mayor paz, mayor amor. Y el rey de Israel le hacía caso y tenía éxito. Y entonces se molesta el rey de Siria y dice: esto no se puede quedar así. Y mandó a buscar al profeta. Y la escritura dice: ¿dónde está?, preguntó. Y se acercó uno y dijo: está en esta ciudad llamada Dotán. Manden a todo el, ¿cómo se llama? El Comando Sur. No, ese no, ¿verdad? Ese lo usaron para otro, para la operación de terminación final, o no sé cómo es que le pusieron a esa operación. Manden a un gran ejército, manden carros y gente de a caballo para agarrar a un hombre. Y mandaron muchos. Y la escritura dice, mire cómo lo dice la escritura: y mandaron gente de a caballo y carros y un gran ejército. Diga conmigo, gran ejército. ¿Cuántos cree usted que era un gran ejército? Eran miles. Y la escritura sigue diciendo, y mire lo que dice: los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ya sabe de dónde los gringos sacaron la idea, ¿eh? Se la copiaron al rey de Siria. Y entonces gente a caballo y carros. Es decir, que el enemigo siempre está buscando la manera en la cual generar daño. Usted no puede ser amigo de su enemigo, mi amado. Mira, a mí me costó entender esto por mucho tiempo,
Porque uno piensa, no, pero es que yo soy buena gente. Pero hay enemigos de los cuales usted no puede ser amigo. No quiere decir que usted no le desee el bien al enemigo. No quiere decir que usted no ore por el enemigo. No quiere decir de que usted no le pida a Dios por el enemigo. Quiere decir que hay enemigos a los cuales usted no puede ser su amigo. No mientras está en la postura de enemigo. Ay, pastor, pero Jesús dijo lo contrario. Sí, en su corazón. Pero si usted sabe que le quieren hacer daño, la Escritura también dice que el apartado ve el mal y se aparta. Mire, dice la Escritura que Jesús predicaba y mientras estaba predicando, los fariseos, los religiosos de aquella época se enojaban en contra de él y lo querían matar. Y la Escritura dice, y Jesús se apartó de ellos. No sé ni por qué le estoy diciendo, pero espero que algo Dios le esté hablando. Entonces el enemigo nunca quiere, estoy hablando de Satanás y de la oscuridad y de las tinieblas, nunca pueden ni quieren estar en paz, ni van a dejar en paz a nadie. Así que a pesar de las victorias, usted tiene que saber que hay un enemigo que siempre le anda buscando la manera de cómo causarle un daño. Pero hay que darle gracias a Dios que por medio de su espíritu podemos saber las cosas que han de suceder. Verso número 15. Y ahora mire lo que sucedió después de que mandaron el gran ejército con gente de a caballo y carros. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, tal y como lo habían dicho. Entonces el criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Alguna vez ha tenido un problema, como decimos normalmente, de un día para otro? Ese día todo estaba bien y de repente se armó un problema. Y de un día para otro se cambió toda la historia. Lo que usted tenía planificado ya no fue, lo que usted pensaba que iba a suceder no se podía. Y este hombre dice que el siervo del profeta, él se levantó, ¿verdad? Y seguramente iba cantando alabanzas y adoración al rey. Bueno, eso no le puedo asegurar, pero podría haber ido, ¿verdad? Y él cantando, Señor, las misericordias tuyas son nuevas cada mañana. Y cuando mira, aquella ciudad estaba rodeada por el enemigo, con gente de a caballo y con carros. Eso quiere decir, mire, no le quiero seguir dando más, metiendo más leña al fuego, pero eso es muy similar a lo que pasó en un país muy cercano que seguramente usted conoce, que tiene una bandera de 3 colores. ¿Quiere que le dé más pistas? Lo sitiaron. Y usted sabe que no había forma que le pudieran hacer frente. Aunque levantaron al ejército de los, ¿cómo le decían? Los milicianos y no sé quiénes más. Y armaron al pueblo, no le iban a hacer frente. Eso fue lo que sucedió en la ciudad de Dotán también. Era una ciudad normal, era una ciudad que estaba como en un valle, por decirlo así, rodeada por montañas, y entonces no había ni siquiera para dónde escapar, porque ya le tenían toda la ciudad rodeada. En aquel tiempo el caballo y los carros podrían ser nuestros equivalentes para helicópteros y tanques. Entonces no había forma en que ellos podían salir. Y era solo Eliseo y el criado. Le tengo que decir algo del criado. Yo creo que el siervo era jovencito. Sí le tengo que asegurar de que era nuevo en el trabajo. Ese todavía lo estaban formando. Pastor, ¿cómo lo sabe usted? Porque un capítulo atrás, el siervo que tenía Eliseo cometió un error, cometió un pecado, y la consecuencia de aquel pecado es que le cayó la lepra. Él no podía estar con Eliseo ni podía estar con el pueblo. Aquel que fue siervo de Eliseo, él ahora quedó blanco como la nieve por la lepra que se le había pegado al haber tomado algo de Naamán. Pero eso usted lo puede leer en el capítulo anterior. Entonces este que estaba ahora era nuevito. Yo creo que hasta jovencito era. Y entonces este salió de lo más tranquilo y mira aquel ejército. Y entonces entra corriendo donde estaba Eliseo a decirle: jefe, profeta, despertate.
¿Qué pasó? Estamos rodeados, el ejército está por todos lados. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Diga conmigo, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? ¿Te despediste de tu papá? ¿Le diste un beso a tu mamá? Y Eliseo, de lo más tranquilo, mire verso 16, él viene y le dice, sal corriendo, agarra una espada, escóndete en la casa de lado, finge que estás muerto. Eliseo viene y le dice, no tengas miedo. ¿Se imagina usted? Es que yo quiero contrastar el miedo que ha de haber sentido aquel hombre y la respuesta del profeta, porque el problema era real. Ellos sabían que iban a llegar por ellos y ese día llegaron y la amenaza estaba a la puerta y de noche les había llegado, de sorpresa quiere decir esto. Por lo tanto, aquel tenía un sentimiento o un temor basado en hechos reales. Y entonces viene y le dice, no tengas miedo. ¿Alguna vez lo han amenazado? Ya en serio, ¿alguna vez lo han amenazado? Es bien feo. Ya sea que lo van a despedir, que le van a hacer un daño, que le van a matar, es feo. Aunque no se lo estén haciendo, es feo. Porque uno empieza a tener temor por todos lados, ¿verdad? Ya no sale, ya no publica nada en Facebook, ni en Instagram, ni en ¿qué más? Ni en TikTok. Ya no publica nada porque tiene temor. Y entonces lo primero que el siervo de Dios le indica es, no temas. Mire, después de tantos años con el Señor, a veces uno se mete en unos grandes problemas. Pero después de tantos problemas, como que uno empieza a aprender. Y uno de los principales o las principales claves es no temer. A veces yo le tengo que confesar que yo le digo al Señor, Señor, esta obra es tuya. Y si tú no haces nada, yo no tengo nada que hacerle. Definitivamente, si tú no haces algo yo no puedo hacer nada. Yo lo que yo puedo, ya lo hice. Y lo que hace falta, solamente a ti te puede corresponder. Así que Señor, yo aquí estoy tranquilito, esperando a ver qué es lo que tú vas a hacer. ¿Y sabe qué hace el Señor? No porque yo me quede tranquilito, sino porque no temí y confié. El Señor siempre actúa. Ya le voy a explicar por qué el temor es tan malo. Entonces lo primero que le dice es, no temas. Dígale a que tiene a su lado, no temas. No, pero no se lo diga con miedo, dígaselo con autoridad, no temas. Entonces la primera reacción de toda persona es, después de un problema, de algo que no sabía que iba a suceder, es que se pone a hacer algo. Y esto, mis amados hermanos, es un error. Cada vez que usted sale, otras personas salen a resolver un problema como gallina loca sin cabeza, no se resuelve nada. Pastor, pero eso no es posible. Sí es posible, mi amado. Si usted no ha visto cómo aún sin cabeza las gallinas pueden correr, lo quiero invitar a un campamento que vamos a hacer cerca y vamos a tener a nuestra querida Betsy como instructora. Lo primero que hacemos cuando hay algo que se salió de nuestras manos es que queremos correr, queremos hacer. Eso fue lo que preguntó el siervo, ¿se recuerda? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo Eliseo? Tranquilo, primero no tengas miedo, le dijo, porque el miedo hace siempre cometer muchos errores. ¿Sabía usted que el 90% de los temores que una persona tiene nunca llegan a suceder? Ay, es que me van a robar. No le van a robar. Se está imaginando que le van a robar. Ay, es que ¿dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? ¿Sabía usted que no están en ningún lugar de los cuales usted podría estar pensando?
Yo dije que hay un 10% todavía de posibilidad, ¿verdad? Pero este dato se lo doy porque la mayoría de los temores que nos acosan como humanos nunca llegan a ser. Ay, pastor, no me va a pasar nada. No, yo no dije eso. Yo dije del temor. No estamos hablando de lo que realmente sucede. Estamos hablando de lo que usted piensa que va a suceder. Y entonces en medio de los problemas lo primero que se genera es el temor. Mire, le salió una manchita en la uña. ¡Ah! Y se mete a Google, ¿verdad? Y ya tiene 3 días, por favor despídase de sus amados, compre un seguro por a ver si se lo pagan. Si no tiene funeraria, vaya a buscar una de inmediato. Y va al doctor, peor todavía con el doctor, ¿verdad? 300 exámenes, mandan sus laboratorios a Suiza, se los mandan a Europa, se los mandan a Estados Unidos y todos coinciden que no saben qué tiene usted. Pero por si acaso, despídase de los suyos. Y regresa usted con aquel temor ya, ¿verdad?, en su corazón, reclamándole al Señor: Señor, ¿pero por qué? Si yo tan sano que estaba. Y en eso el Señor le recuerda: ¿te acuerdas que estuviste pintando la casa ayer? ¿Ya probaste con un poquito de thinner? Y entonces va para allá y es verdad, no tenía nada. Yo no le digo que las enfermedades no existen, no le estoy diciendo eso, sino cómo el temor nos puede llevar a nosotros a cometer muchos errores. ¿Qué haremos? Diga conmigo, ¿qué haremos? ¿Quieres saber qué haremos? Dice el verso 16: no tengan miedo, dijo. Y ahora le da una razón y le dice: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora yo quiero que usted se ponga en los zapatos de aquel muchacho. Y él está teniendo un serio problema. Su vida corre riesgo. La gente que estaba afuera está esperando que salga o están esperando la oportunidad para entrar. Pero los tienen sitiados. Y él, por culpa del profeta, está metido en aquel problema también. ¿Qué haría usted? Porque al parecer hay una gran injusticia que por causa del Señor, por causa de lo que Dios hace en medio de su pueblo, ahora está metido en un problema. Hay problemas que empiezan a suceder porque usted tiene un enemigo. Mira el que te está al lado y diga: tú tienes un enemigo y no soy yo. Mire, al enemigo no le gusta que a usted le vaya bien. Al enemigo no le gusta que usted esté bien con Dios, porque si usted está bien con Dios, usted va a ser más bendecido. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Que usted no esté bien, que usted dude, que usted le cueste acercarse a Dios, porque si está cerca de Dios, le va a ir muy bien. Él busca alejarlo del Señor. Y entonces viene y le dice: porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo hoy le voy a enseñar rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo, cómo ver lo invisible. Aquel muchacho no podía ver lo que no se ve. Diga conmigo: hay cosas que existen que no se ven. Hay cosas que son que no se miran. Y este hombre tenía este problema. De la noche a la mañana se le genera un gran problema y él solo sabía que tenía que hacer algo. Pero el profeta viene y le dice: no tengas miedo. Y le dice una verdad, o le da una palabra y le dice: porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ahora, si usted recibe esa palabra, usted viene aquí con un problema de salud, un problema financiero, un problema en su hogar, un problema cualquiera. Usted espera escuchar la solución, ¿cierto? Usted espera decir: ay, Señor, tengo este problema. Y usted espera buscar en los aires una respuesta y una voz que le diga: no te preocupes, mañana a las 8 de la mañana el dinero que necesitas va a tocar a tu puerta. Y aunque Dios sí hace cosas como esa,
Normalmente no es la mayoría de veces, sino que Él busca otras formas muy diversas para poder traer la bendición. Entonces, Él le da una verdad y le dice, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y ahora, como usted sabe, vamos a hacer algo para ilustrarle un poquito. Déjeme descender, porque no solo es bajar, ahora ya es descender. Ay, pastor, yo pensé que usted era más alto. Y entonces, como usted puede ver, yo no soy muy alto. Dije muy, ¿verdad? Yo no soy muy alto. Y entonces, si viene una persona, a ver, David, ponte aquí enfrente mío. A ver, póngase aquí. Ahí. Ah, pero no, mejor aquí, porque si no, no sale en la cámara. Aquí, por favor, viéndome a mí. Y vamos a ver, Douglas, ven. Sí, ven. Y Santi, ya que está ahí de una vez, Santiago aquí, los tres, uno al ladito del otro. Y entonces ya me superaron solo en altura, ¿verdad? En masa quizá no, pero en altura definitivamente sí. Y entonces el muchacho se ha en un problema porque ahora tiene todos estos enemigos. Y por culpa del profeta, porque él no había hecho nada, solo aplicó para el trabajo y se lo dieron. Y entonces cuando se sienta y dice, Señor mío, ¿qué haremos? Porque ahora tiene enemigos y son más que él. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces el profeta le dijo, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces la primera pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿De quiénes está hablando? Si afuera había un ejército que lo superaba por mucho. Y ellos no tenían ni armas, ni tenían carros, ni tenían caballos. O sea que ni corriendo se escapaban de esa. Pero entonces la escritura dice que había otro tipo de ayuda. Y entonces lo primero que le dijo el profeta es, no temas en decirlo, mi amado, no temas. Número 1, nunca debe temer. Número 2, tiene que saber lo que Dios dijo. Porque el profeta le dio la palabra de parte de Dios y le dijo, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero aquel muchacho hasta ese momento no miraba nada. Él no se volvió y dijo, ¡hala, qué bueno, profeta! ¡Qué alegría saber esta noticia tan preciosa! Pero mira, tengo una pequeña inquietud. ¿De quién estás hablando? Si aquí solo tú y yo estamos, ¿de dónde van a salir más? Y entonces, mire, vaya al siguiente versículo. A ver, agarre su Biblia. Yo agarro mi hojita. Verso 17. Dice así. Y oró Eliseo. ¿Se recuerda qué fue lo primero que tenía que hacer? No temer. Número 2, creer la palabra. El segundo paso, en medio de los problemas que no se esperan. Número 1, no temer. Número 2, creer lo que Dios dijo. En este caso fue por medio del profeta. Creer lo que Dios dijo. Y número 3, Eliseo oró. ¿Sabe qué oró Eliseo? Señor, te pido que aniquiles a todo este ejército. ¿No lo aniquiló? Le dijo, Señor, te pido que abras los ojos de este. Y la escritura dice que Dios le abrió los ojos. Y entonces sucedió lo siguiente. Él volvió a ver. Se recuerda que le dije que la ciudad estaba como en un valle y la ciudad estaba rodeada. Y cuando él vuelve a ver, mira a los montes y empieza a ver una multitud mayor de un ejército de gente de a caballo y con carros, pero eran mejores carros, no solamente eran carros, sino eran carros de fuego alrededor de Eliseo, dice. Quiere decir que sí era verdad que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Y entonces esto fue algo así como, David, venite para acá, a ver, Eduardo, ven para acá, Félix, ven para acá, Fernando, vente para acá, pónganse aquí atrás mío, en una fila. Ay, Junior, por favor, ¿cómo te me vas a quedar ahí? No. Los más grandes, los más...
Y la escritura, ¿se recuerda la palabra? ¿Qué fue primero? ¿La vista o la palabra? Más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y entonces, désele fuerte al Señor. Y mire bien, porque la palabra más solamente nos habla a nosotros de número, pero no quiere decir solamente que habían más de aquel ejército porque les duplicaban. Quiere decir que eran más poderosos, eran más fuertes, eran más grandes. Ahora sí, como dirían en mi tierra, ¿verdad? ¿Quién tiene miedo detrás de un palo? Ahora sí salió el muchacho, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿a quién buscan? Porque aunque yo no puedo en contra de ellos, estos que están conmigo sí pueden en contra de ellos, ¿verdad? Ellos son más. Así que denles un fuerte aplauso a todos. Pase, pase. Ah, pastora, sí. Ahora sí entendí. Mi amado, ¿sabía usted que la ayuda que Dios ha provisto para un problema que se te ha generado es más que el problema mismo? Cuando nosotros permitimos que la aflicción, ¿sabe qué es? Es temor constante. La preocupación es, ay, no confío que vaya a salir bien, va a salir mal, tengo que hacer algo. ¿Qué hizo el siervo? ¿Qué haremos? ¿Qué le dijo Eliseo? Tranquilo, le dijo. Relájate, le dijo. No le dijo así. No tengas miedo, le dijo. Y le dio una palabra, una verdad de parte de Dios. Y le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y como no creyó, y Eliseo vio que el otro no había creído, le dijo, este incrédulo. Diga conmigo, cada vez que no creo, caigo en la categoría de los incrédulos. ¿Usted es creyente o no creyente? Entonces no debería estar en esa categoría, mi amado. Por eso usted tiene que ser como hoy. Cayó muy bien el ejemplo de Abraham. Él dijo, bueno, voy a tener que entregar Dios va a proveer de un sacrificio. Y efectivamente, Dios se proveyó. Jehová, Jireh quiere decir eso, Dios se proveyó. Y en este caso, el otro no había creído y todavía su autoridad le dijo, bueno, Señor, mira a este incrédulo, le dijo. Te pido por favor que le abran los ojos. Y Dios, ante un hombre que tiene fe, ya le voy a decir de qué es el ejército. Diga conmigo, pastor, ¿el ejército de qué era? ¿Y para qué lo enviaron? Ya le voy a contestar. Ábrele los ojos, dijo. Y entonces él empieza a ver aquel ejército que no había visto, con carros de fuego, gente de a caballo, y entonces creyó. Pero ¿cómo se cree a lo que ya se ve? Dice la escritura. Si se ve, no es fe. Entonces él viene y le muestra. Y luego los sirios descendieron a él. Y oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad. Síganme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Ahí que consta que no mintió, porque sí los estaba guiando al hombre que se iba a revelar más adelante, que era el mismo, y los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío, como no, él los atrapó, ¿verdad? Y Eliseo le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos volvieron a su señor y nunca más volvieron hombres
armados a Siria. Entonces, mire, ya vamos a terminar. Eliseo oró, se le abren los ojos. Luego sucede algo extraordinario y Eliseo vuelve a orar y pide que a los enemigos que estaban ingresando a la ciudad quedaran ciegos, les cayera una ceguera. Pero no es una ceguera física, sino que era una ceguera que no les permitía ver que Eliseo era el que los estaba recibiendo. Entonces yo no le puedo decir qué fue lo que ellos vieron, si le vieron otra cara, si le vieron otro aspecto, pero no reconocieron al hombre de Dios. Y él les dice, vengan, esta no se equivocaron de ciudad, fíjese que es la ciudad aquí al ladito, venga, yo los voy a guiar, ahí les voy a enseñar dónde está el hombre que ustedes buscan. Y se los lleva a Samaria, y en Samaria, que era la ciudad donde estaba la capital, digámoslo así, en ese momento, del reino de Israel, entonces los meten a la ciudad, y ahí estaban todo el ejército de Israel, ¿verdad? Y el rey los mira y les dice, bueno, ¿los matamos? No los mates, dales de comer, y los regresas. Les dieron de comer y los regresaron. Y al final dice la escritura que nunca más volvieron a molestar de esa manera. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque la pregunta quedó en el aire y usted tiene que hacerse preguntas, mi amado. Usted no solamente tiene que escuchar lo que yo digo, sino tiene que preguntar cómo es que esto está sucediendo. Porque le dije que Dios había enviado un ejército, ¿cierto? Era un ejército especial porque tenían un camuflaje que los hacía invisibles. Nadie los vio. Solo los vio Eliseo y después el siervo. O sea que sí hay cosas que no se ven o que otros no miran, pero que tú sí puedes ver. Mire lo que le estoy diciendo. Y había un ejército. Pregunta para usted, ¿quiénes eran estos hombres? No dice que eran. Mire que no dice que eran ángeles. Entendemos que eran enviados de Dios. Entendemos que era algún tipo de ser espiritual. Todos pensamos, sí, han de haber sido un ejército de ángeles. Muy probablemente. Solo le estoy diciendo que la Biblia no dice que eran ángeles. Solo dice que era un ejército de parte de Dios. Tenían caballos, ¿sí se recuerda? Tenían carros de fuego. Yo no sé cómo ustedes se pueden imaginar el carro de fuego, si era un carro accionado por fuego o si su material del cual estaba compuesto o fabricado era fuego literalmente. No se lo puedo decir al 100%, pero era un ejército que no era de este lugar. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso sí lo podemos decir. Ahora la pregunta del millón es, ¿para qué envió Dios un ejército de este tipo si no hubo pelea? ¿Se pelearon o no se pelearon? No, dígalo con confianza, no se pelearon. ¿Y entonces para qué mandó el ejército? Pastor, yo sé. A ver, hermano, diga. Es que los otros eran más. Y entonces Dios los mandó para que le taparan los ojos a los del ejército enemigo. Y así no podían ver. Está bien, puede ser posible, ¿verdad? Pero hubiera sido bastante cómico que atrás de los soldados del ejército enemigo había otro tapándole los ojos. Entonces hay algo que nosotros no estamos viendo, pero que sí está sucediendo. Y yo quiero que usted me preste atención porque de esto se trata todo. Hay cosas que tú no estás viendo porque la ayuda de Dios la envía y la envía primeramente de manera espiritual. Espiritual no precisamente quiere decir que no se vea, solamente quiere decir que es enviada desde el cielo a la tierra. En forma de ángel, la forma que Dios quiere enviar esta ayuda. Pero los ángeles no siempre se manifiestan en su forma física para que tú les reconozcas. Ellos ni siquiera, el otro ejército ni siquiera los vio, pero sí influyeron en el ejército contrario. ¿Cómo lo hizo? Les nubló la vista. Y entonces ni siquiera reconocieron a Eliseo. Segunda cosa que hizo este ejército, abrió los cielos. Y si usted se percata, Eliseo viene y hace una oración bien arriesgada y bien agresiva y les dice, Señor, hiérelos con ceguera. Y no lo pudieron ver. Luego cuando están en Samaria dice,
devuélvele la vista y pudieron ver. ¿Le gustaría a usted tener oraciones o tener esa conexión con el Señor, que las cosas que usted pida se hicieran? La Escritura dice, y Dios hizo como Eliseo, según la palabra de Eliseo. Entonces mire bien, los ángeles o seres espirituales hacen que los tiempos se abran. Me estoy refiriendo que las dimensiones se abran y que el cielo quede bien conectado con tu oración. Y entonces cuando tú oras, cuando Dios ha enviado ayuda y tu oración sube, la respuesta también baja rápidamente. Usted lo puede ver en el libro de Daniel capítulo 9, si no estoy mal, pero lo lee en su casa. Entonces cuando el cielo se abre, hay una operación del cielo, una operación del reino de Dios poderosa y sobrenatural que se manifiesta en pequeñas cosas sobrenaturales. Uno hubiera pensado, si yo hubiera escrito este libro, yo hubiera dicho, bueno, y entonces Eliseo oró, y así como Elías hizo descender fuego del cielo, así también Eliseo oró y descendió el fuego del cielo sobre todos los enemigos, y todos se murieron. Pero mire el corazón del Señor, porque aquellos hombres eran soldados y fueron enviados. Y aunque los tomaron cautivos, no les hicieron daño, les dieron de comer. Les dieron agua, les dieron pan. Y la Escritura en otras versiones dice, les sirvieron un banquete, un gran festín, y después los enviaron. Y la palabra que debe recordar es que, y nunca más volvieron bandas armadas provenientes de Siria. Mi amado, cuando usted cree en el Señor, número uno, ¿se recuerda que es lo primero que tiene que hacer en medio de los problemas? No temer. Número dos, creer. Número tres, orar. Y número cuatro, no se lo he dicho todavía, el cuatro es accionar. Mire, lo que nosotros hacemos en el uno, en el orden del Señor, está en el número cuatro. Mire, cuando usted tiene un problema de salud, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? No temer. Número dos, creer lo que Dios ha dicho. ¿Sí? ¿Qué ha dicho Dios acerca de la enfermedad? Que Él nos va a sanar, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y entonces uno tiene que empezar creyendo ahí. Número tres, orar. Y número cuatro, al cuatro, si usted no está sanado, entonces vaya al doctor, hombre. Y número cinco, consulte a Google. ¿Ya ve que hacemos las cosas al revés? Mire, cuando tiene un problema en su casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Primero, dejar de pelear, ¿verdad? Pero eso lo puse yo. Pero el primero, no temer. ¿Hay un problema? No tema. Segundo, vaya a ver lo que Dios dice acerca de esos tipos de problemas en su escritura, quizá una prédica. Si usted quiere, puede consultar, puede pedirle un consejo a su autoridad, al pastor. Y entonces usted está creyendo, recibiendo algo que dijo. Luego usted se va a orar. ¿O ya oramos? No, tres, ¿verdad? Es solo para ver si usted está poniendo atención. Y después póngase a hacer algo. Mi amado, si usted es de las personas que sale corriendo a resolver problemas, se está saltando el 1, 2 y 3. Y no crea que usted es muy efectivo. Solamente usted le está dando satisfacción a su ansiedad, a su inseguridad y a su falta de fe. Perdón, pero se lo tengo que decir. Las personas que hacen en vez del Señor cometen muchos errores. Y no por eso son efectivos. Solamente se están quitando el deseo de hacer. Les gana. La carne no le gusta esperar al Señor. A la carne no le gusta confiar en Dios porque pierde el control. Ay, pero ¿y si Dios no hace? ¿Y si no funciona? ¿Y si no? Pero si yo digo que creo en el Señor, ¿no debería confiar en Él? Entonces vemos cómo veamos a Eliseo. Eliseo se despertó, se sirvió su café, se hizo un pancito, una arepa, quesito.
Y estaba desayunando tranquilo cuando llega el otro alarmado, ¿verdad? Nos tienen rodeados, ¿qué haremos? Nada, le digo. Primero, no temas. Segundo, déjame decirte que Dios tiene ayuda para nosotros. Y una ayuda que es más en número y mejor o más en calidad que el daño que te buscan hacer. Luego oraron y el otro empezó a ver y después empezaron a accionar. No sé si usted me está comprendiendo esta mañana. Número uno, no hubo guerra, el ejército no peleó. Dios obra con su poder por medio de aquellos que no temen, que le creen, oran y luego accionan. Mi amado, es que esto es como que usted llame. Vale, le voy a poner, cuando usted tiene un problema cualquiera que sea, ¿a quién llama usted primero? A Batman no, mi amado. Superman tampoco. ¿A quién llama de primero? Ahí está su confianza. No tiene que decir, pero ahí está su confianza. Yo no lo estoy criticando, solo estoy mostrando. Ahí está su confianza. La confianza de Eliseo, ¿en quién estaba? Por eso estaba tranquilo. Le estaban tocando la puerta para apresarlo, para matarlo, y él estaba tranquilo. Debía mucha plata y estaba tranquilo. Tenía un gran problemón en su casa y estaba tranquilo. Entonces vemos cómo hay una gran diferencia de aquellos que genuinamente están confiando en el Señor. Mire, el poder de Dios es invisible, pero siempre está cerca de nosotros. Y cuando usted cree, el poder de Dios empieza a funcionar y hace que lo invisible sea posible. Y ni siquiera posible, se haga visible. Y por último, tengo que decirle que aquello que es invisible, por el hecho de serlo, no es igual a que sea irreal. Usted no puede ser como Tomás, que dijo, hasta no ver, no creer. Entonces lo invisible no es un sinónimo de irreal. La ayuda que Dios envía primeramente no se ve. Usted tiene que confiar de que cada vez que hay un problema, Dios va a enviar su ayuda porque usted es parte de su familia. Usted tiene que confiar que Dios le dijo que nunca le iba a abandonar. Y entonces, ¿por qué usted se siente abandonado? Dios le va a proveer, Dios le va a ayudar, Dios le va a levantar, Dios le va a hablar, Dios le va a dar dirección, Dios le va a mostrar el camino. Y en eso usted debe confiar todos los días. Mire, este año usted va a tener retos sin duda, como lo tuvo el año anterior y el anterior y el anterior. No le estoy diciendo nada malo, le estoy diciendo las cosas que suceden. Quizá no va a tener los mismos retos, pero sin duda alguna va a tener retos. Y usted tiene maneras de resolver las cosas. Usted lo puede resolver humanamente y salir como aquel muchacho con un machete y con una escoba, a ver a cuánto le puede pegar un machetazo o un escobazo y ver qué logra. Pero sin duda alguna no va a tener el mismo éxito que si usted se apoya en la ayuda que Dios envió. El ejército dice que llegó de noche, de sorpresa, sin aviso, aprovechando la oscuridad. Le estoy hablando metafóricamente para que usted lo pueda entender. Ahora, si usted conoce a Dios, yo le quiero preguntar, ¿cuándo cree usted que llegó la ayuda? ¿En la mañana? ¿Una hora después? ¿Cuando oró Eliseo? ¿Cuando el muchacho se asustó? Yo le tengo que decir que el Dios que yo conozco, Él manda la ayuda antes que los problemas sucedan. Por eso usted no tiene que preguntar ¿cómo? Usted tiene que preguntar ¿dónde? ¿Dónde está mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Señor, ¿cómo vas a orar aquí? Mi amado, no se deje ganar por los problemas.
Problemas va a tener todo el tiempo, mi amado. Esos lugares donde le dicen, ay, su vida se va a arreglar y nunca más va a tener un problema, eso es una estafa espiritual. Pero usted puede saber que a pesar de los problemas, Dios le va a sacar adelante de todos ellos. Usted puede tener la plena certeza que cuando un problema se le avecina a su casa, a su familia, a su negocio, a su economía, a su matrimonio, ya hay ayuda preparada de parte de Dios. Y la ayuda que Él manda no es ayuda escasa, es ayuda abundante, es ayuda que es más que el problema, no solo en cantidad, sino en poder del problema. Porque donde Dios empieza a obrar, no solamente resuelve problemas, sino que añade gran bendición tras de sí. Mire, usted no puede comprender o no puede pensar que Dios solamente resuelve un problema. Él resuelve todos los problemas. Dice la escritura que cuando aquellos hombres se hallaron en medio de Samaria, les dieron de comer, les hicieron el bien. ¿Se imagina qué humillación? Ni se percataron a qué horas estaban en medio del ejército contrario. Les dan de comer, les dieron un gran banquete y los dejaron ir. Y nunca más volvieron. O sea que Dios resolvió el problema para siempre. No. Él no mandó los $100 que te hacen falta. Él no mandó los $1,000 que hay que pagar. Él resolvió el problema para toda la vida. Mi amado, muchas de las personas, hablando de economía, muchas de las personas que vienen al Señor a veces tienen problemas económicos. Y es normal, porque nadie nos enseña a usar la sabiduría de Dios. Allá en el mundo opera diferente. El mundo necesita un montón de gente que debe para que haya un montón de gente que le sobra. Así opera el mundo. Entonces nosotros estamos viviendo en aquello, pero tenemos la facilidad de que tenemos ayuda de parte de Dios. Y esa ayuda nos pone por encima de las condiciones que afuera se viven. Y es normal mientras uno aprende cómo se hacen las cosas, que de repente le aprieta aquí y le sobra allá y le hizo falta de este otro lado. Pero Dios en su ayuda no manda maletas de dinero, aunque alguna vez a alguien se la pudo haber mandado. Él enseña cómo hacerlo. Y Él genera una plataforma en la cual vas a generar ingresos, escúchame bien, vas a generar ingresos para todo el resto de la vida. Él no resuelve un problema de un mes porque falta para el teléfono, falta para la luz, falta para el arriendo. Él resuelve la economía para que aun cuando seas viejo, tú tengas suficiente y abundante. Ese es Dios. Por eso tú tienes que confiar. Dáselo fuerte al Señor. Por eso tú tienes que confiar. Por eso no tienes que temer. Tienes que recordar lo que Dios dijo y orar para que te lo diga y lo afirme en tu corazón. Y entonces Él hasta te mostrará qué es lo que debes hacer. Hoy vine a decirte que la ayuda estuvo antes que los problemas. Que los problemas que hoy estamos teniendo no superaron a Dios. Dios ahí los tiene. Y aunque Él mandó una ayuda tan grande y tan fuerte, Él no resolvió el problema de inmediato. ¿Ya te percataste que Él le dejó una partecita a Eliseo y al criado? Eliseo tuvo que enfrentar al ejército. Mis respetos para ese hombre. Ese sí era valiente. Salió confiado a decirles, oró primero, ¿verdad? Señor, ya tú sabes, hiérelos con ceguera, que ahorita voy a salir. Porque si no lo hieres con ceguera, hasta ahí llegué, Señor. Vas a tener que conseguir uno nuevo. Y entonces él salió confiado. Y les digo, ¿a quién buscan? A Eliseo. Ah, no, Eliseo no vive aquí. Eliseo vive allá. Se equivocaron de ciudad. Pero no se preocupen, yo les voy a hacer el favor y los voy a llevar a la otra. Los llevó. Y luego, estando allá, él vuelve a orar para que le recuperen la vista. Y recuperaron la vista. Y el rey de Israel los quiere matar, ¿verdad? Y Eliseo le dice, no los mates, ten misericordia
Dios destroza los planes del enemigo, pero tiene misericordia para aquellos por quienes viene el plan. Usted no puede odiar a nadie, mi amado, aunque le cause un daño. Usted tiene que buscar bendecir a pesar de que le hayan buscado hacer el mal. Eliseo en este pasaje es figura de Jesús, ¿sabía usted? Porque nosotros, siendo enemigos de él, le deseamos el mal a él y a los suyos. Y estábamos opuestos a él y no le podíamos ver, ¿cierto? Pero él viene y pide a Dios y nos lleva a un lugar seguro. Allí se revela. Y yo le dije que ese ejército sin duda pasó vergüenza. Y cuando uno se ve delante del Señor y mira la vida que tuvo y mira la pureza y la santidad de Jesús, la verdad es que eso da vergüenza. Y dice: Señor, perdóname por todo esto malo que hice. Y ahí mismo Eliseo intercede delante del rey y le dice: no los mates, aliméntalos y que vuelvan a su vida. Así hizo Jesús contigo y conmigo. Aún siendo enemigos, nos buscó hacer el bien. Dijo: no los maten, aunque merecíamos la muerte. No los maten, tómenlos, denles de comer, denles de beber y permitan que vuelvan a su hogar. Así que esta mañana yo quiero que tú sepas que no debes temer, que más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Que la oración que tú tienes que buscar de todo corazón al Señor va a hacer que lo invisible se empiece a mostrar delante de tus ojos. Mi amado, a veces pasamos en los problemas ciegos, solo viendo las cosas del mundo. Pero conforme tú más ores, vas a empezar a ver las cosas de Dios. Aquel hombre miraba lo que estaba frente a sus ojos, pero cuando oró Eliseo, él también levantó la vista a los montes. Esto es una figura de oración. Y entonces él dejó de ver los problemas que tenía frente a sí y levantó su mirada y empezó a ver a todo aquel ejército que era más que el que le buscaba, que era más poderoso que el que le estaba amenazando, y creyó y sobrevivió y salieron adelante y todo el pueblo se vio beneficiado. Así que esta mañana yo quiero que tú puedas pedirle al Señor que abra tus ojos. Pero no que abra tus ojos para ver, es que yo quiero ver a los ángeles y quiero ver un carro de fuego. No. Que abras tus ojos, no por curiosidad, sino para que puedas ver la ayuda que Dios te mandó. Que empieces a identificar dónde está la ayuda que Dios te ha mandado, porque la Escritura dice que nadie está metido en una prueba que no puede sobrellevar y que Dios, juntamente con aquella prueba, da la salida para el mismo. Quiere decir que la ayuda siempre está previa, siempre está dispuesta y está a una oración de distancia. No importa cuál sea el problema, Dios tiene ayuda más que el problema mismo, más fuerte que el mismo problema, que la misma situación, que la misma necesidad. Es mucho más fuerte.